Hola amigos, es un placer para mí estar aquí con tanta gente hermosa como ustedes. En el principio de estas presentaciones van a ser simplemente 3 presentaciones y vamos a hablar de la nutrición y el vegetarianismo. En principio va a ser en relación, esta presentación, perdón, va a ser principio y aplicación. El principio y la aplicación. Estos programas en realidad son 12 en lugar de 3. Son 12 programas que grabamos en 2 diferentes países, uno en Australia y otro en Nueva Zelanda, 12 de ellos, y se titulaban un poquitito diferente. En lugar de nutrición y vegetarianismo, se titulaba de la siguiente manera: Vegetarianos enfermos y la nutrición. Así es como se titulaba. ¿Saben por qué yo me puedo permitir decirlo de esa manera? Porque yo soy vegetariano. Yo soy vegetariano. Alguien me dijo: Óscar, la gente te escucha porque le das caña a los vegetarianos y tú eres uno de ellos. Es como cuando estoy en Australia y les hablo, por ejemplo, del aceite de oliva australiano, y les digo: no compren el oliva español. No compren el oliva español, compren el australiano. Y claro, me miran y saben que soy español. Y dicen: ¿y por qué? ¿Y por qué? Le digo: porque a los españoles no hay que confiarles nada de lo que dicen. Claro, eso lo puedo decir, ¿por qué? Porque soy español, me ven como español. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación, vamos a tratar de presentar una visión honesta del vegetarianismo. Desde el punto de vista de un vegetariano que, aparte de ser vegetariano, es nutricionista médico allá en Australia. Una persona que a través de su consulta ve a vegetarianos, ve a carnívoros, ve a veganos, de cualquier tipo de persona que te puedes imaginar. Entonces, según los años han ido pasando, yo he ido viendo ciertas cosas y esas cosas me han ayudado a mí a la hora de tener en mi mente el concepto del vegetarianismo y de qué manera el vegetarianismo encaja en el día a día. Cuando usted va al internet, el vegetarianismo es una de las dietas de moda, ¿sí o no? Y digo una de las dietas de moda porque hay muchas más dietas de moda. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la dieta paleo? Paleo. Atkins. ¿Ok? Atkins, paleo, hay muchas. Pesco vegetariano. ¿Qué es el pesco vegetariano? Come pescado y es vegetariano. ¿Sí? Vegano. ¿Qué es un vegano? ¿Qué es un vegano? La gente que son más fanáticos. Ok, ¿qué es un vegetariano y qué es un vegano? El caso es que hay un poquitito de confusión en realidad en la mente de las personas. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un avo-lacto vegetariano y un vegetariano? Avo-lacto es en inglés. ¿Aquí cómo es? Ovo. Ok. Ovo-lacto. ¿Cuál es la diferencia entre un ovo-lacto vegetariano y un vegetariano? ¿Cuál es la diferencia? Los vegetarianos no comen ni huevo ni leche. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un vegetariano y un vegano? Les estoy confundiendo a todos, ¿ah? Vale. ¿Cuál es la diferencia entre un vegano y un ¿cómo es? Crudivegano. ¿Cuál es la diferencia? Todo crudo y vegano. ¿Qué es el vegano? No consume nada de animal. ¿La miel? ¿Algunos sí? ¿Hay algunos veganos que consumen miel? ¿Hay otros veganos que no consumen miel? Los que no consumen miel no lo consumen, ¿por qué? Porque procede del animal. ¿La abeja es un animal? Espera, que es que me están confundiendo ahora ustedes a mí.
Yo tengo a dos personas delante, los dos dicen ser vegano, el uno me dice que no come la miel porque procede del animal y el otro me dice que yo también soy vegano, pero yo sí como la miel porque está muy rica. Los dos son veganos. ¿Están confundidos ellos? Estamos hechos un lío, ¿eh? Estamos hechos un lío. Lo que queremos llegar a comprender un poquito en esta presentación es la diferencia entre el principio y la aplicación. ¿Cuál es el principio detrás y cuál es la aplicación detrás del concepto de vegetarianismo? Lo voy a explicar de esta manera. En el 1900 hubo una persona bien revolucionaria en el área de la escritura femenina. Escribió muchas obras literarias, podríamos llamarlo, pero de diferentes ideas. Escribió de salud, escribió del vestir, escribió de teología, etcétera, etcétera. Y esta señora revolucionaria escribe lo siguiente: padres, a las hijas enséñeles a poner la silla al caballo. Que ellas sean capaces de poner las... ¿Cómo le llaman estas cositas que le ponen al caballo? El estribo. El estribo en los pies. La herradura. La herradura en los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Enséñenle, padres, a las hijas a usar el martillo y poder poner la herradura al caballo y saber utilizar herramientas. Claro, yo tengo un problema. Tengo 3 hijas. Eso no es el problema. El problema es que no tengo caballo. El problema es que no tengo caballo. Entonces, como no tengo caballo, yo no puedo enseñar a mis hijas ¿a qué? A ensillar el caballo. ¿Cuál es el principio detrás de ese comentario de esa señora en el siglo XIX? ¿Qué está detrás de lo que dijo? ¿Cuál es el principio detrás de aquello que dijo? Trabajo manual. Trabajo manual, pero específico ¿a qué? A las mujeres. Y no solo trabajo manual, sino que se puedan sostener por sí mismas, que puedan ser útiles y que no dependan del típico... ese tipo. Que no dependan de un hombre. ¿Y qué pasa si el hombre la tiene medio amenazada? ¿Tú te vas a ir? Si no, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? No tienes cómo ganarte la vida, eres inútil, no sabes ni poner la silla a un caballo. Y la hija, que ha sido bien enseñada por el padre, dice, mira cómo sé, la pongo la silla al caballo, silaira aligaira, como dicen allá en Australia. Nos vemos otro día. Y me voy. ¿Por qué? Porque mi papá me ha enseñado a ser habilidosa y a buscarme la vida, si tengo que buscármela, ¿sí? Yo no tengo caballo. ¿Puedo yo aplicar el mismo principio en mi día para con mis hijas? ¿Sí o no? ¿Cómo por ejemplo? Enseñarle a cambiar la rueda del coche, a chequear el aceite. ¿Por qué? Porque cuando tengan el carnet, una de ellas tiene 14 años, la otra tiene 11 y la de 11 años ya sabe conducir manual. La de 14 no quiere saber nada del coche. La de 11 años, ella quiere ser policía o bombero o algo. Quiere, en realidad, es bien espontánea. Porque cuando sean las 11 de la noche y se les pinche una rueda en mitad de la autopista o en una calle oscura, que sean capaces de salir de esa situación antes de que le venga cualquier punk, cualquier tipo y se meta en problemas. ¿Qué he hecho? La aplicación ha cambiado. ¿Se dan cuenta? La aplicación ha cambiado. Sin embargo, el principio es el mismo. El principio es el mismo. El principio nunca cambia. El principio es el mismo por las
principios buenos, principios espirituales, principios de fraternidad entre los hombres, todo aquello que sea honesto, que sea de un reporte correcto, que sea bello, que sea hermoso, todo que esté basado en una moralidad específica y buena, esos tipos de principios son eternos, no cambian. Las aplicaciones cambian según los tiempos. Les pongo un ejemplo. Un amigo mío era director de colegio en Australia y le ofrecieron el trabajo de ser director de colegio en Estados Unidos. Llegó allá, tomó su posición como director del colegio y al segundo día le viene un grupo de 3 jóvenes. Este grupo de 3 jóvenes dice: señor director, tenemos una pregunta. En este colegio no podemos usar pantalones vaqueros, o lo que llamaban allí blue jeans. ¿Ok? Pantalones vaqueros, el blue jean. Y dice, bueno, es lo que, el director dice, sí, me han puesto al corriente, es lo que hay, es la norma del colegio. Ya, pero tenemos un problema, dicen los jóvenes. Estos de aquí son black jeans, son pantalones vaqueros negros, no azules. ¿Ya? Estos sí podemos vestir. No nos metemos en problema cuando nos ponemos los negros. Ah, dice el director del colegio. Qué raro. Dice, y si es de cualquier otro color, nos lo podemos poner. Pero si nos ponemos los pantalones vaqueros blue, azules, nos mandan una carta a la casa para nuestros papás que hemos desobedecido las normas del colegio. Claro, este director sale fuera, pregunta a la secretaria, recién llegado a Estados Unidos, y le dice, bueno, esto es lo que hay, está en los libros de la comitiva del colegio y estas son las normas. Pregunta a un jardinero que llevaba ahí como 20 años, y el jardinero, sí, así, no blue jeans, no pantalones vaqueros azules, no blue jeans. ¿Por qué? ¿Y el negro? El negro no pasa nada, el negro está bien. Oye, ¿y si vienen con pantalones vaqueros verdes? No, eso está bien. Es el azul no. Vale. Está, y le enseñaron específicamente, no pantalones azules vaqueros. Está escrito, está ahí. Así que él seguía dando vuelta al tema y le preguntó a alguien, ¿no hay nadie más antiguo que ese jardinero? Ah, sí, una de las señoras que estaban en el consejo inicial del colegio, cuando el colegio recién comenzó, todavía está con vida, es una señora mayor, todavía vive en el pueblo. Le dieron la dirección y este amigo mío fue a verla. Ahí estaba la señora en el porche de la casa, tejiendo, y llega él y le dice, soy el nuevo director del colegio, tengo entendido que usted estaba en la comitiva original, tengo una pregunta que me está recorcomiendo por dentro. He visto en los escritos y en las pólizas del colegio que está prohibido, como parte de la vestimenta, los blue jeans. Me dice, sí, me acuerdo de eso, sí, me acuerdo el día que se escribió, en la junta que se escribió, etc. Dice, ya. Pero el caso es que los jóvenes van por todo el colegio con pantalones vaqueros negros y eso está bien. Y la señora mayor se empieza a reír y dice lo siguiente, mire, años atrás, cuando el colegio recién comenzó, todos los muebles, todas las mesas fueron compradas nuevas, todas, y tenían respaldos de madera, y el asiento era de madera. Los pantalones vaqueros de aquel entonces tenían unos ribetes metálicos al lado de los bolsillos. Entonces, cuando los estudiantes se sentaban y se iban moviendo, iban rayando las sillas. Entonces, eso llegó a la comitiva y dijeron, ¿qué hacemos? No blue jeans, para proteger las sillas. Él se le queda mirando y dice, oye, ¿y por qué sí los negros y los verdes y los rojos? Ella se ríe y dice, pero hombre, en los años 20 solo había azules. Ese es el ejemplo más claro de cómo una aplicación en un momento concreto
que respondía a un principio. El principio era: vamos a proteger esta inversión, vamos a proteger el mobiliario. Ese era el principio. La aplicación fue correcta en ese contexto, ¿sí? Y luego, según los años pasan, nos olvidamos del principio y le llamamos a la aplicación el principio. Y como del principio no nos podemos mover, pues no Blue Jeans. Porque si nos movemos del principio es como que estamos claudicando. ¿Entiende lo que quiero decir? Ok. Vamos a poner una pausa antes de continuar y déjenme comentarles un poquitito más de mí. Estos seminarios, a día de hoy, va a ser una introducción. El día de hoy es una introducción. Mañana no, al siguiente programa y el tercer programa vamos a tener datos más específicos. Vamos a hablar de nutrientes, vamos a hablar de aminoácidos, vamos a hablar de ciertos suplementos que una persona que está considerando el vegetarianismo debería considerar también, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un poquitito, si no más técnico, sí les voy a dar más material en ese punto de vista. Pero el programa de ahora, el de hoy, tiene como objetivo sentar las bases correctas del vegetarianismo y de la nutrición. Porque sin esas bases correctas nos vamos a ir o a un extremo o al otro extremo. Y un pájaro con un ala no vuela. Necesita las dos alas equilibradas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok. Cosas a las que me dedico allá en Australia: condiciones intestinales, nutrición infantil, autismo y nutrición, control de peso, alergias y sensibilidades, alimenticias, condiciones relacionadas con el estilo de vida. Y recientemente hemos comenzado también a hacer videoconferencias internacionales. Así que es un poquitito difícil para mí a veces cuando la gente viene en un minuto y me dice: oye, me duele aquí, ¿qué hago? No lo sé, no tengo las respuestas. Si a usted le duele aquí, yo no tengo las respuestas. Yo lo que tengo es una consulta en la cual hablamos por 60 minutos y luego le estropeo la vida, le quito de todo, le arruino económicamente, le hago comprar un montón de suplementos, etc. Luego nos hacemos amigos y todo va bien. Ese soy yo. Aplicando los principios. No sé cuántos de ustedes conocen inglés o saben el idioma inglés, pero les voy a traducir esto. Ahí está Jesús, ¿lo ven? ¿Ven a Jesús? Está en pleno milagro de los panes y los peces. En pleno milagro de los panes y los peces. Y yo a veces me preguntaba, ¿cómo actuaría Jesús en el contexto de hoy en día? Sí que imagínense, ahí está Jesús con los panes y los peces. Imagínense ese milagro en el contexto de hoy en día. Uno dice: no puedo comer eso porque soy vegano. El otro dice: oye, ¿ese pescado ha sido testeado por mercurio? Y el tercero dice: sorry, como sin gluten. Ahí se fue el milagro, ¿eh? Se lo hemos puesto tan difícil a Jesús. Ahí se fue el milagro. Ahí, él está ahí para alimentar a todo un grupo de gente que se está hambrienta. Pero el uno no come el pescado porque puede que tenga mercurio. El otro no va a comer el pan porque puede que tenga gluten. De hecho, tendría gluten porque tiene cebada. Y el tercero, pues es vegano, entonces no lo come. ¿Se han dado cuenta de qué manera hemos complicado la vida a Jesús? Yo a veces me pregunto, si mi vegetarianismo, esto es lo que yo me pregunto, si mi vegetarianismo me haría rechazar la comida que viene de la mano de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir?
Yo me pregunto si mi vegetarianismo es tan firme que Cristo me da un pez y le digo, no, yo es que peces, ¿sabes? Yo peces no. ¿Creen que hay algo ahí como que no encaja? ¿O solo soy yo el que lo ve? ¿Creen que hay algo ahí como que no encaja? Si Cristo te diera un pescado, ha hecho un milagro, y tú dices, no, mira, eso no lo como. Tenemos que identificar cuál es el principio y cuál es la aplicación. Así que les voy a hacer la pregunta directamente. ¿El vegetarianismo es principio o aplicación? Ok. Levante las manos los que creen que el vegetarianismo es principio. Ok. Levante las manos los que creen que el vegetarianismo es aplicación de un principio. ¿Ok? Ha habido gente que ha levantado las dos veces. Eso está bien. Vamos a hacer la quiniela de fútbol. ¿Quién gana? Pues gana el Madrid, el Barcelona y por si acaso empaten. Así no me equivoco. Muy bien. Vamos a asumir que el vegetarianismo es principio. Una de las reglas del principio, cuando está basado cuando es un principio moral, es bueno, es honrado, está basado en principios eternos. Una de las reglas de los principios es que son inamovibles. El principio es inamovible. No nos podemos mover del principio. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a asimilar que yo soy vegetariano por principio. Significa que yo no me puedo mover de mi principio, yo no puedo considerar otras cosas, otras situaciones, otros contextos que me puedan forzar a moverme del principio del vegetarianismo. Porque para mí el vegetarianismo es principio, en este caso, ¿ok? En este escenario. Pero tengo un problema. Si el vegetarianismo fuera principio, todos aquellos que no son vegetarianos están faltando al principio, un principio moral basado en un concepto real, bueno y verdadero. Entonces, vamos a asumir históricamente quién no fue fiel al principio, quién se movió, quién claudicó del principio. Y como estamos presentando estos programas desde una iglesia, vamos a usar caracteres bíblicos. Hay un carácter bíblico en el Nuevo Testamento llamado Pablo. ¿Pablo era vegetariano, sí o no? Ok, voy a hacer la pregunta de vuelta. ¿Era Pablo vegetariano, sí o no? Ok. La respuesta es no, por si acaso tienen dudas, la respuesta es no. ¿Ok? Bien. Eso hace a Pablo una persona que ha saltado del principio, de un contexto inamovible, que es eterno. Y como es eterno, parte de las bases de un ser eterno como el principio creado. Entonces, Pablo estaba movido del principio. Muy bien. Vamos a ir para atrás. Jesús. ¿Era Jesús vegetariano, sí o no? O que levante la mano quien crea que sí. No se pueden imaginar la alegría que me acaban de dar. Meses atrás, una señora levantó la mano y me dijo que Jesús en toda su vida nunca comió del cordero
de la Pascua. Me dijo que no solo Jesús era vegetariano, sino que Jesús era vegano. Entonces yo le dije, oye, ¿y ese pez? Y me dice, ¿qué pez? Le digo, el pez. Me dice, no, él no comió los peces, él hizo el milagro de los panes y los peces, pero en ningún lugar dice que él comió del pez. Dice, no, si no es ese pez, es el otro pez. Le digo, ¿qué otro pez? Me dice, vio que cuando resucitó, entró en casa de los discípulos y para demostrar que no era espíritu pidió ¿qué? Comida. ¿Y qué le dieron? Un pez y miel. Me dice, eso solo lo hizo para demostrar que no era espíritu, no por otra cosa. Posiblemente se comería solo la miel. En ese momento yo me estaba peñiscando, porque yo digo, estoy soñando. ¿Qué creen que para esa señora era el vegetarianismo? ¿Principio o aplicación? Era principio. Para esa señora el vegetarianismo era principio. Y como era principio y es inamovible, tenía que hacer a todos los caracteres fieles de la Biblia vegetarianos, sea como sea, porque no entra en la cabeza humana que Cristo salte un principio eterno. ¿Se dan cuenta? ¿No tiene sentido? No tiene sentido que Cristo que salte un principio eterno que Él mismo ha creado. Voy a hacerle la pregunta de vuelta. ¿Es vegetarianismo principio o aplicación? Ok, es aplicación. Si es aplicación, ¿cuál es el principio detrás del vegetarianismo? ¿Cuál es el principio detrás? Toda aplicación es una consecuencia en un contexto actual de un principio. ¿Cuál es el principio del vegetarianismo? La salud. ¿Sí? La salud. Lo que me acaban de decir. Ustedes no lo saben, pero les estoy metiendo en una maraña. Si el principio es la salud y la aplicación el vegetarianismo, ¿qué tiene que hacer un vegetariano que ese vegetarianismo le esté poniendo enfermo? Uy, qué murmullo en la iglesia. Ok, no sé si ustedes conocen a este estereotipo de persona. Yo conozco a 3 tipos de vegetarianos, 3 tipos, generalizando, 3 tipos. Está el vegetariano enfermo, que se ve enfermo, que no se ve saludable, en un lado. Luego está, en el otro lado, está el vegetariano enfermo, que se ve enfermo y no se ve sano. Y luego está un vegetariano que se ve sano, que se ve saludable, etc. ¿Cuál de esos 3, el enfermo y el sano, cuál de los 3 la aplicación cumple el principio? El sano. El sano está cumpliendo el principio a través de la aplicación. Una vez conocí a una persona. Él era una persona que hablaba mucho del vegetarianismo, etc. Y esa persona mayor, yo lo vi como una persona mayor. Entonces, pues, se veía bien pasional, etc. Me hablaba, estaba haciendo nuevas dietas, estaba en una época de comer todo crudo, era crudo vegano en esa época, etc. Tomaba jugos y tal. Y nada, yo le hablé a mi esposa, estaba con mi esposa, le dije, mira ese señor mayor allá.
me comentaba que estaba haciendo una dieta crudo vegana y tal. Y lo primero que mi esposa me dice, oye, está muy delgado, ¿no? Está como muy delgado y como muy pálido. Le digo, bueno, pero no hay que juzgar, ¿no? Es una persona mayor, yo creo que para sus años se tendrá que conservar muy bien. Se le cayó la cartera y el carnet de identidad. Se lo recogí del suelo y yo soy muy bueno en matemáticas. Tenía 6 años más que yo. Parecía más viejo que mi madre. Cualquiera aquí, en su sano juicio, si no estás en tu sano juicio, ignora lo que voy a decir, pero cualquiera aquí, en su sano juicio, escucha a ese hombre hablar de los beneficios del vegetarianismo y sale corriendo. ¿Correcto o no? En su sano juicio. Si no está en su sano juicio, no. Otra situación en la cual un hombre deportista hacía triatlón. Le conocí allá en Western Australia y yo estuve involucrado en triatlón, etc. Entonces lo conocí allá. El tipo comía bastante de vegetales. Comía cordero, comía salmón, etc. Fue a un campamento y en ese campamento había el otro vegetariano, el otro de aquí, el otro lado de aquí. Ese vegetariano era una señora, era isleña, medía como 1,70, un poquitito más bajita que yo, y pesaba 140 kilos. Mi amigo estaba cuadrado, sano, se le veía fuerte, la definición fuerte correcta, fuerte, no la definición fuerte española, que cuando estamos un poquitito así decimos que estamos fuertes. No, la definición correcta de fuerte. Y tengo esta imagen grabada. La señora hablando a mi amigo y diciendo, tú tienes que dejar la carne porque la carne es mala para ti. El vegetarianismo es mucho mejor. Yo llevo de vegetariana 20 años y mírame. Cualquiera en su sano juicio, ve esa escena, va donde el tipo le dice, ¿y tú el salmón dónde lo compras? ¿Sí o no? Okay. El vegetarianismo está aquí para servirte a ti, no para tú servirle a él. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy hablando? El vegetarianismo está aquí para servirte a ti, no para que tú le sirvas a él. Cuando uno ve en el internet, hay un montón de grupos hippies, grupos de brujas, grupos de diferentes persuasiones. Yo soy vegano, yo soy vegetariano. Me ponen los pelos de punta, porque el lenguaje que hablan parecen sectas religiosas. Tienen una mentalidad en el cual o perteneces a los nuestros o te tiramos a los leones. Vi un vídeo una vez de un hombre que era uno de estos gurús, uno de estos profetas vegetarianos, hippie, con barbas largas, etc. Y tenía un montón de seguidores. Se le ocurrió decir que fue a visitar a un amigo y bebió un poquitito de la leche de cabra del amigo. Y se le ocurrió decirlo por YouTube. Empezó a tener mensajes en YouTube, mensajes en emails, llamándole apóstata, llamándole de todo. Empezó a tener amenazas. Tuvo que cancelar el canal de YouTube, tuvo que cambiar su email y tuvo que moverse de casa y de ciudad porque su vida corría peligro. Porque los vegetarianos se lo iban a comer vivo.
en la misma semana. 3 personas. 3 personas en la misma semana. Yo, después de esta experiencia, empecé a mirar alrededor de mi consulta y dije, alguien ha puesto una de estas cámaras y estoy en televisión. Lunes, señora, 46 años, aparenta 60. Síntomas de pérdida de masa muscular, síntomas de deficiencia proteínica, síntomas de deficiencia enzimática por la deficiencia proteínica, el pelo súper fino, perdiendo el pelo, avejentada como no se puede imaginar, tenía 5 años, 6 años más que yo. Llevaba 7 años con fatiga crónica. Se sienta enfrente de mi consulta, se veía claramente que estaba malnutrida, deficiencias nutricionales, entonces yo siempre a mis pacientes les digo a ver si tienen alguna restricción alimenticia, si hay algo que no les gusta o si tienen alguna restricción alimenticia. Y me dice, sí, o sea, yo puedo tomar cualquier cosa que sea vegano, porque yo soy vegano. Okay. 2 días después, una señora, 50 años, aparece por la puerta, era como que era la hermana. Entonces, de hecho, fue el caso tan similar que yo le pregunté en la mitad de la consulta, ¿tú no tendrás un familiar que ha venido, no conoces un familiar que ha venido a verme? Y dice, no, esta es la primera vez que vengo a la clínica. Y dice, okay. Exactamente la misma historia cuando me dice, hace 7 años tengo fatiga crónica. Le digo, alguien aquí en la clínica me está gastando una broma. Como saben que soy vegetariano, me están gastando una broma. Llega el viernes, varón, 45 años, en ese entonces, 6, 7 años más que yo en ese entonces, ¿ok? Yo tendría por aquel entonces 38, 39 años. Entra, me dice la misma historia. 7 años, crónico. Le hice la misma pregunta. Oye, ¿tú no tendrás una hermana o alguien que me conoce de la clínica? Y dice, no. Lo mismo, exactamente lo mismo. La primera regresa al cabo de las 2 semanas con un carrito. Estos carritos que llevan las mujeres a la compra con 2 rueditas. Y digo, mira, habrá pasado por el supermercado primero antes de venir a verme. Llega con el carrito y me dice, bueno, me pediste que trajera los suplementos que estoy tomando. Le digo, sí. Me llenó la mesa. La mesa me la llenó. Llenita. Y ahí tenía el zinc, tenía la glutamina, tenía la vitamina B12, tenía la omega 3, tenía un montón, tenía aminoácidos, por supuesto, tenía todos los aminoácidos completos, etc. Me llenó la mesa. Y yo empecé a calcular, $1.000, seguro. Por lo menos $1.000 hay ahí puestos. Digo, yo ya sabía que la señora no trabajaba, estaba en una pensión. ¿Por qué? Porque no podía ir a trabajar, estaba diagnosticada con fatiga crónica, no podía ir a trabajar. Entonces estaba gastando $1.000 al mes en suplementos. Así que yo hago lo siguiente. Cojo un papel y en ese papel, alrededor de ese papel, pongo los suplementos. Y en mitad del papel, cojo un lápiz, hago un círculo grande, así ovalado, y un círculo pequeño en el medio, redondo. Y me dice, ¿eso qué es? Y le digo, eso se llama huevo. Huevo de la gallina, huevo. No, pero si yo ya te he dicho que yo soy vegana. Sí, yo sé que me lo has dicho, pero solo le quiero mostrar una cosa. De aquí, si este huevo viene de gallinas saludables, y esas gallinas han comido hierba verde, sobre todo si han comido verde, tiene omega 3. Solo si han comido pasto verde, tiene omega 3, ¿ok?
Entonces cojo una flecha y se lo apunto donde está el suplemento de omega 3 y le pongo ahí la flecha. El huevo, le digo, tiene zinc, porque ella estaba usando el zinc porque había leído, efectivamente, que es bueno para las células epiteliales y cerrar las uniones de esas células epiteliales cuando hay daño intestinal. Así que le cojo del huevito y le saco hacia el zinc. Le digo, tiene todo el complejo de aminoácidos. Así que tenía el botecito de aminoácidos, glutamina, y le fui mostrando todas las líneas. Y me dice, ¿y ahora qué? Le digo, ahora deme las gracias. Y me dice, ¿darle las gracias por qué? Le digo, le acabo de ahorrar $1.000. Es la consulta más barata que se puede imaginar usted. Le acabo de ahorrar $1.000. ¿Sabe lo que me dijo esa señora? Déjame pensarlo. Llegó 5 días después y me dijo que había comprado unos huevos a una vecina que son de gallinas sanas, etcétera, etcétera, etcétera. Que se había comido un par de huevos cocidos y le habían sabido a gloria. Lo interesante de todo es que una de las gallinas, su nombre era Gloria. Así que era algo bien curioso, ¿no? Y me dice lo siguiente, ¿me puedes hacer un favor, Oscar? Le digo, sí, por supuesto. Tú eres profesional, esto no va a salir de aquí, ¿no? Le digo, ¿lo qué? Pues el hecho de que estoy comiendo huevo, no va a salir de aquí, esto es una relación profesional, esto no va a salir de aquí. Le digo, ¿a qué te refieres que no va a salir de aquí? Me refiero que no hay posibilidad de que mi círculo se entere de que como huevo. Eso es una enfermedad mental. Es una opresión mental. Eso no tiene nada que ver con el vegetarianismo. Eso no tiene nada que ver con la dieta. Eso tiene que ver con un encarcelamiento mental. El hombre que tenía la misma historia, cuando le hice el mismo experimento, él no tenía tanto como esta señora, pero le hablé del huevo en su caso, porque eran idénticos casos. Cuando le puse el huevo, se levantó en mitad de la consulta y se fue. Me dijo, ¿cómo te atreves? A mí me han recomendado a ti porque tú eras vegetariano, por eso he venido aquí, para que tú me ayudaras. ¿Cómo se te ocurre recomendarme huevo? Se levantó, se fue, no lo volví a ver más. ¿Cuál es el vegetarianismo que yo practico? El vegetarianismo que yo practico trabaja para mí. Y te digo una cosa, el día que no trabaje para mí, cambio la aplicación. El día que no trabaje para mí, cambio la aplicación, porque el vegetarianismo no es mi dueño. Yo soy cristiano, tengo otro dueño. Mi dueño es Dios, no el vegetarianismo. Estaba en Nueva Zelanda e hice una pregunta. Me habían invitado para llevar unos seminarios de salud y estaba la asociación vegetariana de Nueva Zelanda. Había un montón de hippies, había gente de la comunidad, había grupitos, y los veía, los grupitos. Era impresionante, tú te subías arriba y si sabes un poquito del comportamiento humano, había como 150 o 200 personas. Y si tienes un poquito de entendimiento del comportamiento humano, los veías engrupados. Los carnívoros estaban por aquí. Aquellos que estaban ahí, que si a veces como carne, o los que se llaman los flexitarianos, que son un poquito flexibles, estaban por aquí.
la mujer que era vegetariana estaba más para aquí y el esposo que todavía le gustaba la carne se sentaba allá. Los veías, parejas que se sentaban, se sentaban en este grupo. Es como que Dios los cría y los veganos estaban aquí. Había un grupito pequeño que eran veganos estrictos. Un grupito pequeño. Entonces yo digo, ¿qué haría si yo estoy en una isla desierta y lo único que tengo que comer es un cordero que aparece por ahí? ¿Qué haría yo? Bien, ¿cuál es el principio? El principio es salud. No tengo nada que comer, si no como nada, se llama autosuicidio. Eso va en contra del principio, ¿correcto? Entonces, ¿qué haría yo? Entonces yo fui y dije lo siguiente. Fíjese la barbaridad que dije. Dije, es mi responsabilidad para cumplir el principio de cuidar mi cuerpo como un templo de salud, matar al cordero, cocinar el cordero y comer el cordero. Se retorcieron las bocas por este lado de aquí. No ustedes. Allá en Nueva Zelanda. Y claro, también eran programas que lo estaban grabando para una televisión neozelandesa. Entonces, entre corte y corte, yo me voy a una esquinita y viene la comitiva. La comitiva de ese grupo vienen y me rodean. Y claro, yo ya no me podía escapar. Y me dice, no apreciamos tus comentarios. Le digo, ¿y eso? ¿Qué comentarios? Porque claro, yo había estado hablando por 1 hora. ¿Qué comentarios? ¿Cuál de ellos? Yo ya sabía. ¿Qué comentarios? Y me dicen, porque lo que tú estás promoviendo es promover el consumo de la carne. Y estos seminarios están aquí para una vida sana. Digo, sí, claro. Eso es lo que yo estoy promoviendo. Dice, no, tú estás promoviendo el consumo de la carne. Entonces miré a uno de ellos, le dije, oye, tú por casualidad no serás cristiano. Y se miró así como diciendo, ¿dónde lo tengo escrito? Le digo, pues, me dice, sí soy cristiano. Le digo, Y había gente allí que no era. Pero este en particular, me apunté a él y dije, tú no serás cristiano. Sí. Dice, sale. Cuando yo estoy en esa isla, ya que eres cristiano, te lo digo a ti. Yo tengo el convencimiento que Dios me dice lo siguiente. Óscar, te estás muriendo de hambre y si no comes, te mueres. Entre que tú mueras y que el cordero muera, que muera el cordero. Y le miré al cristiano y le dije, tú que eres cristiano, ¿ves el evangelio en ello? Porque Jesucristo es el cordero. Y el Padre dice, entre que mis hijos mueran y el Cordero de Dios muera, que muera el Cordero. Así que le dije, hay que tener cuidado. A ti te digo, los otros de aquí no te entienden. Pero a ti te digo, hay que tener cuidado que en tu cristiandad no estés ofreciendo ante Dios el sacrificio de Caín. Y me mira y me dice, ¿y cuál fue el sacrificio de Caín? Y le dije, un sacrificio vegano. La Biblia nos dice que Caín presentó un sacrificio vegano delante de Dios. La dieta está a tu servicio. Tú no estás al servicio de la dieta. Si quieres estar al servicio de alguien, estate al servicio de Dios. No esclavo de la dieta. La dieta tiene que trabajar para ti y no al revés. Y para concluir, para que quede súper claro este mensaje, os voy a compartir una experiencia que me ha marcado tremendamente y ha ayudado a mis conceptos para que estén lo que yo considero más balanceados. Ocurrió también en Nueva Zelanda. Llegó un hombre a donde mí, después de que hablara, y me dice, ¿puedo hablar contigo? Era un hombre ya mayor. Salimos afuera del edificio, se sentó y yo veía que él se frotaba las manos y le sudaba las manos. Y me decía, por
desde en 1960, 1970, yo estuve de misionero en una isla muy finita del Pacífico, una isla finita del Pacífico. Y fuimos allá para convertir a los nativos. Y fuimos una comunidad nuestra, éramos todos vegetarianos y estábamos convencidos de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, pues le mostramos el Evangelio y le mostramos la salud. El hombre empezaba a tartamudear y empezaba a ponerse nervioso. Estaba aguantando las lágrimas. Me mira y me dice, y ahora vienes tú y me traes todas esas imágenes de vuelta. Todo lo que he estado cargando por tantos años. Él fue a esa isla alrededor de los 90 o entre los 60 y los 70, 1960 y 1970. Dice que llegaron allá con un enorme cargamento, todo desde Australia hasta esa isla, súper finita, súper larga y súper finita. No recuerdo el nombre, desafortunadamente. Y ahí tenían grano, tenían almendras, tenían frutos secos, tenían todo lo que te puedes imaginar, todo lo que yo consumo y todo lo que me da a mí salud. ¿Sí? Todo lo llevaron a esa isla. La humedad en esa isla era impresionante. Y el calor también. En apenas días, los frutos secos se llenaron de moho. Los granos se ponían todos rancios por la humedad. Decía que las cámaras de fotos entre lente y lente se le llenaba el moho por dentro entre las lentes. Si dejaban una ropa colgada, al cabo de 5 días tenía moho por toda la ropa, porque era tal la cantidad de humedad y de calor agobiante que había en esa isla. Trataron de traer colmenares de abejas y muchas semillas para plantar, porque en esa isla no había abejas. Entonces la polinización era difícil. Así que, sabiendo eso, trajeron colmenas de abejas. Pero la isla era tan fina que cuando soplaba el viento, sacaba las abejas de lo que era la tierra y las abejas perecían en el mar y no podían establecerse. Lo que significa que muchas de las plantas y de los tomates, etcétera, etcétera, que nosotros comemos a través de las abejas, ellos no podían tenerlo. Allá solo existía el taro, que era como una especie de patata, de vez en cuando la piña, cuando estaba en temporada, la papaya y alguna cosita más, muy poquita fruta. Entonces, ¿cómo se alimentaba esa gente? Esa gente se alimentaba con pollo, con el huevo del pollo y el pescado. A pesar de ser tan finita, había una fuente de agua y había como una especie de pez, me decía, que subía para arriba, era parecido a la trucha, que agua salada, agua dulce, ¿ok? Y decía que ahí los niños pescaban, etcétera, etcétera. Ocurrió lo siguiente, este hombre se estaba aguantando las lágrimas. Ahora vienes tú, principio y aplicación. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la aplicación? Dice que fueron allá y les educaron a todos en salud. Les hicieron desprenderse de los pollos hasta que ya no quedó ningún pollo. Les quitaron no les quitaron, pero les autoconvencieron de que tenían que dejar de pescar en el río y pescar en el mar. No había almendras, no había la maca, la espirulina, la chia seed, la goji berries, los antioxidantes, los arándanos, las fresas, la lechuga. No había nada de eso. Había lo que podían, pero muy, muy limitado. Me miró llorando en los ojos y me dijo esto en inglés. Lo digo primero en inglés porque para mí, cada vez que lo repito, me impacta a mí cuando lo escuché. Me dijo, "We killed them all, Oscar, we killed them all." Si no lo han entendido, la traducción es la siguiente. Los matamos a todos, Oscar, los matamos a todos. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y me dice, the children. Los niños, los matamos a todos.
morían en las manos de los padres desnutridos. Esa experiencia con ese Señor cambió el rumbo de mi entendimiento. Cuando tú ves a un hombre de 85 años llorar como un niño, como ese hombre lloró delante mío, te cambia, te toca. Y cuando lo escuchas decir, we kill the children, matamos a los niños, matamos a los niños. La dieta, cualquiera dieta que usted tiene que ser para su servicio y no al revés. Ahora, habiendo puesto las bases, les voy a explicar en los siguientes sucesivos programas, los 2 programas que tenemos en esta serie, les voy a explicar ciertos nutrientes que hay que considerar no ya tan solo en una dieta vegetariana, sino en su dieta, para que su dieta, cualquiera que esa dieta sea, le haga un servicio a usted para que el principio es que la salud sea vivido, representado y fortalecido en su vida. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.